Hola queridos amigos, y bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que tengan su Biblia abierta delante de ustedes hoy en Job, capítulo 31. Este es el sexto capítulo dentro del cuarto y último discurso en la tercera ronda de diálogo, mientras Job responde al hermano Bildad y al mismo tiempo resume y lleva todo su argumento hacia su conclusión final. He mencionado anteriormente que los capítulos 29, 30 y 31 realmente pertenecen juntos como una sola unidad. En el capítulo 29, Job recordaba con cariño cómo eran las cosas en los días pasados, cuando disfrutaba de la bendición y el favor del Dios Todopoderoso. La vida era buena, la gente lo respetaba. Él esperaba vivir una larga vida, envejecer y morir en paz. Así era como se suponía que debían suceder las cosas. Así es como deberían suceder para las personas que conocen al Señor. Pero luego, en el capítulo 30, nos dijo que ahora todo es completamente diferente. Soy despreciado por la escoria de la tierra. Cuando me ven, silban y me escupen, y yo sé exactamente quién tiene la culpa. Dios ha soltado las cuerdas de mi tienda. Él ha traído esta calamidad sobre mí. He clamado a Él, pero no me ha respondido. Ahí fue donde nos quedamos. Y ahora, en el capítulo 31, Job lleva su discurso a una conclusión mediante una serie de confesiones negativas. La confesión negativa era un recurso bastante común en los procedimientos legales del mundo antiguo. Francis Anderson explica cómo funcionaban diciendo: aunque se hacían en defensa del honor público de una persona, se dirigían a Dios como una apelación contra el juicio humano. Ya se han presentado acusaciones, pero no han comparecido testigos que las respalden. Job ha dado una negación general y ha dejado su vindicación en manos de Dios. El capítulo 31 completa la protesta que comenzó en el capítulo 29 con la insistencia en su historial intachable y que continuó en el capítulo 30 con una queja acerca de la injusticia de su trato actual a manos de los hombres y de Dios. Fin de la cita. Si queremos pensar en esto como si fuera un juicio en un tribunal, este discurso es el alegato final de Job. Y al final, básicamente dice: ¿he hecho esto? Si es así, que se presenten las pruebas. En ausencia de cualquier evidencia, invoco gustosamente una maldición sobre mí mismo, si se demuestra que mi testimonio es falso. Si he hecho X, entonces que Y me suceda. Esa es la forma estándar de una confesión negativa, y eso es exactamente lo que vemos aquí. Job declara su inocencia, y está dispuesto a llamar maldiciones sobre su propia cabeza si no está diciendo la verdad. Pero por supuesto que está diciendo la verdad. Nosotros lo sabemos, y Job lo sabe. Lo que Job no sabe es por qué todas estas cosas malas le han sucedido. Él cree que ha habido algún tipo de injusticia, un error judicial, y desea desesperadamente que Dios comparezca para explicar por qué todo esto ha estado ocurriendo. De eso trata este capítulo. Escuchemos ahora la palabra del Señor comenzando en el versículo 1. Yo había hecho un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una doncella? ¿Qué galardón me daría Dios desde arriba y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿No es destrucción para el impío y calamidad para los que hacen iniquidad? ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? El ojo, por supuesto, es el lugar lógico para comenzar, porque la mayoría de los pecados comienzan con una mirada codiciosa o deseosa. Pensamos en el abuso de poder de David, en el asunto con Betsabé y en el asesinato posterior de su marido. Todo eso comenzó con una mirada prolongada y cargada de deseo.
Jesús dijo lo mismo en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así que Job comienza aquí. Dice que ha sido muy cuidadoso con sus ojos. El adulterio es una empresa necia. Job lo sabe muy bien. Por eso ha puesto una puerta alrededor de sus ojos y no permite que lo conduzcan a la calamidad. Versículo 5. Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró al engaño, péseme Dios en balanza justa y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino y mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, entonces que yo siembre y otro coma, y sea arrancado lo que yo siembre. Si mi corazón fue engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, que mi mujer muela para otro, y que otros se inclinen sobre ella, porque eso sería infamia, y sería maldad digna de castigo por los jueces, porque sería fuego que devoraría hasta el Abadón, y consumiría toda mi hacienda desde la raíz. Conviene que nos detengamos aquí y notemos algo acerca de cómo ciertos pecados son ponderados en la Biblia en general y particularmente dentro de la literatura sapiencial. En el versículo 1, Job dice que no ha mirado con lujuria a una doncella. Luego, en los versículos 9 al 12, afirma que también ha evitado cuidadosamente el pecado mucho más grave de seducir a la esposa de otro hombre. El primer pecado es malo. El segundo es mucho peor. Vemos la misma evaluación básica en el libro de Proverbios. El padre sabio en Proverbios capítulo 6, versículo 26 dice, porque el precio de la prostituta es apenas un pan, pero la mujer casada caza la vida preciosa. Ambos pecados tienen costo, dice el padre, pero el segundo puede costarte la vida. Esto no significa que algunos pecados no sean serios. El texto no está diciendo eso. Y yo tampoco estoy diciendo que la Biblia enseñe que todos los pecados tengan exactamente las mismas consecuencias en esta vida. La simple verdad es que algunos pecados traen consecuencias mucho más devastadoras que otros. Algunos pecados pueden llevar a la vergüenza, otros a la cárcel, otros, incluso, a la muerte. Desde la perspectiva de la sabiduría, tiene sentido hablar honestamente acerca de estas realidades. Pocos pecados están asociados con consecuencias más devastadoras que el adulterio consumado. Si te acuestas con el cónyuge de otra persona, estás invitando un mundo de dolor a tu vida y a la de ellos. No hay una salida fácil de ese tipo de pecado. Pecados así pueden ser perdonados, por supuesto, pero las consecuencias pueden durar toda la vida. Gracias a Dios, dice Job, yo nunca estuve involucrado en algo así. No he cometido un pecado de esa naturaleza que pudiera explicar lo que ahora me está sucediendo. Soy inocente de eso. Invoco maldiciones sobre mi propia cabeza si no es así. Dice, en el versículo 13, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantara? Y cuando Él me preguntara, ¿qué le respondería? El que me hizo en el vientre, ¿no lo hizo también a Él? ¿No nos formó uno mismo en el vientre? Si negué a los pobres lo que deseaban, o hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo, y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como compadre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si vi a alguno perecer por falta de vestido, o al necesitado sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos, cuando se calentaban con el vellón de mis ovejas, si alcé mi mano contra el huérfano, cuando veía que tenía ayuda en la puerta, que mi espalda se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo sea quebrado. Porque temía el castigo de Dios, y contra su majestad yo no podría resistir. Nuevamente notamos cuán social era la concepción que Job tenía del pecado y de la justicia. El pecado tenía que ver con la manera en que las personas trataban a otras personas,
no solamente con cómo uno se comportaba individualmente delante de Dios. Job dice que ha tratado con justicia a sus siervos. Si ellos tenían una queja o una preocupación, él los escuchaba con disposición. No los miraba por encima del hombro como si fueran una raza inferior. Reconocía que eran seres humanos creados por Dios, tal como él. En cuanto a su trato generoso hacia los pobres, Job también menciona que nunca puso su confianza en sus riquezas. Lo vemos en los versículos 24 en adelante. Si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro fino, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran, y de que mi mano hallara mucho. Si miré al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó a mi mano. Eso también sería maldad digna de castigo por los jueces, porque habría negado al Dios que está arriba. Una vez más, Job está seguro de que no ha hecho ninguna de estas cosas, y está dispuesto a invocar maldición sobre sí mismo si habla con error. No ha confiado en su riqueza, ni ha practicado ninguna forma de idolatría. Versículo 29. Si me alegré en la ruina del que me aborrecía, y me regocijé cuando le sobrevino el mal, no permití que mi boca pecara pidiendo su vida con maldición. Recordemos que Job y sus amigos comparten, en términos generales, la misma visión proverbial del mundo. Creen que si a alguien le suceden cosas muy malas, es porque ha hecho algo terrible, y Dios lo está castigando. Sin embargo, Job afirma que nunca se alegró cuando otros sufrían castigo divino. El hermano mayor nunca debería reír ni aplaudir cuando el hermano menor recibe disciplina. Si lo hace, probablemente terminará compartiendo la misma suerte. Eso sería justo. Pero no es eso lo que está ocurriendo aquí. Job dice, yo no he hecho eso. Versículo 31. Si los hombres de mi tienda no dijeron, ¿quién hay que no se haya saciado de su carne? El forastero no pasaba la noche en la calle, yo abría mis puertas al caminante. Job afirma que nunca dejó de ofrecer hospitalidad adecuada. Versículo 33. Si encubrí, como los hombres, mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi maldad, porque tuve gran temor de la multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó, de modo que guardé silencio y no salí de mi puerta. Finalmente, en esta sección, Job declara que no ha encubierto sus pecados. Y esto es importante, porque esa ha sido la insinuación constante de sus amigos. Ellos creen que Job es un pecador secreto, que aparenta ser justo, pero que en realidad es profundamente malvado y que está recibiendo la paga de sus propios actos. No es así, dice Job. No he hecho eso. Y esa declaración final conduce al clímax del discurso en los versículos 35 al 37. ¿Quién me diera quien me oyese? He aquí mi firma. Que el Omnipotente me responda. Que escriba mi adversario el acta de acusación. Ciertamente yo la llevaría sobre mi hombro. Me la ceñiría como una corona. Yo le daría cuenta de todos mis pasos. Como príncipe me presentaría ante él. Así llegamos al final de la fórmula de automaldición condicional en los versículos 38 al 40. Si mi tierra clama contra mí, y lloran todos sus surcos. Si comí su fruto sin dinero, o afligí el alma de sus dueños, que en lugar de trigo me nazcan espinos, y en lugar de cebada, hierba mala. Las palabras de Job han terminado. Esos versículos finales funcionan como un juramento solemne, sellando y confirmando el testimonio de Job. Todo ha sido dicho. Los tres amigos han presentado su caso. Job ha firmado y sellado su defensa, y ahora espera una audiencia con el Señor. Pero todavía hay una voz que desea ser escuchada. Gracias a Dios, y gracias a ustedes por escuchar otro episodio de Explorando la Palabra. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Que el Señor te bendiga y te fortalezca mientras sigues confiando en Él.